¿Cómo enfrentarse con los males de la época? Permítanme que les dé a todos la más cordial bienvenida. He recibido ya bendición en las oraciones que se han elevado y todos, creo, hemos disfrutado ya de las arras de un refrigerio divino durante la primera parte de nuestra reunión. Continuemos en la plena confianza de que el que ya se ha dignado visitarnos seguirá con nosotros hasta el momento en que tengamos que decir, vámonos de aquí. Me es difícil comunicarles en pocas palabras en qué va a consistir mi plática. Su tema lo irán descubriendo sobre la marcha, pero si pudiera resumirse en una línea, sería ¿cómo enfrentarse con los males de la época? Hasta donde puedo recordar, cada año ha sido un período en extremo crítico, y hasta donde puedo observar la historia, casi cada 6 meses alguien ha escrito acerca de la solemne crisis de estos momentos. Hay personas que creen siempre en el peligro inminente del universo en general y de la Iglesia de Dios en particular, y se puede adquirir una segura popularidad clamando sin cesar, ¡ay de nosotros! Los profetas que pretenden imitar espiritualmente a Salomón Eagle, que, cuando la epidemia, iba por las calles de Londres desnudo y llevando un brasero en la cabeza mientras clamaba, ¡ay de nosotros!, son considerados como fieles, aunque probablemente lo que son es disépticos. No somos del mismo orden. No nos atrevemos a cerrar los ojos a los males que nos rodean, pero podemos ver el poder divino sobre nosotros y sentirlo con nosotros, obrando sus propósitos de gracia. Les decimos a cada uno lo que el Señor dijo a Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Hemos puesto nuestra confianza en el Dios vivo, que dará la victoria final a su propia causa. No obstante, es cosa buena admitir que nuestros días tienen sus peligros y pruebas peculiares. Las escenas que se presentan a nuestros ojos van cambiando, sea para bien o para mal. El bien tiene infinitas variedades y también el mal. No nos aflige como a nuestros antepasados puritanos la opresión que nos privaría de nuestros derechos civiles y nuestra libertad de adorar a Dios. El mal ha adoptado entre nosotros una forma muy diferente, y es preciso que nos enfrentemos con él tal como viene. El frente de batalla es otro, pero no creo que el conflicto sea menos grave. Espero una lucha más feroz que la que jamás se ha conocido, y debemos estar preparados para ella. Durante el transcurso de una batalla, se observó que el duque de Wellington cabalgaba siguiendo las líneas hasta cierto punto del campo, y un soldado dijo a su compañero, «Ahí va el duque, seguramente las cosas se van a poner duras». Hermanos, tenemos pruebas de que el Señor Jesús está con nosotros, por lo tanto conviene que nos preparemos para la batalla. No es un general que cabalgue meramente por desfilar, sino que va a luchar donde quiera que aparece, y podemos esperar horas de dura lucha. Cuando ciñe su espada en su muslo y aparece en su caballo blanco, pueden tener la seguridad de que su espada herirá con energía y sus flechas volarán en gran número y velozmente, mientras que, por otra parte, sus enemigos lucharán furiosos. Entre los males de la época es preciso que notemos, primeramente, el retorno de la superstición. El ritualismo ha brotado entre nosotros y se ha extendido como malas hierbas. Supongo que la omnisciencia lo distingue del romanismo, pero también es probable que la omnisciencia vea más de su semejanza al romanismo que nosotros. Está extendiéndose, lo digo tristemente, por todas partes. Es lógico que nuestros hermanos evangélicos dentro de la iglesia anglicana hablen de una ruidosa minoría que practica el ritualismo, y nos recuerden que cada denominación tiene sus dificultades. Pero para nosotros que somos observadores imparciales, es inevitable decir que nos parece que la parte más vital y vigorosa de la iglesia anglicana es la que está manchada con este error. La diferencia entre los dos bandos es muy acentuada, pues los ritualistas son valientes como leones, mientras que los evangélicos son tímidos como liebres. No tienen sino que ir a las iglesias que nos rodean más de cerca, o a aquellas de las grandes ciudades como Brighton,
para ver la fortaleza, el vigor, la determinación, resumiendo, la detestable vitalidad del ritualismo. Estos hombres predican todas las doctrinas del romanismo excepto la infalibilidad del Papa y quizás el celibato del clero. La presencia de ciertos niños y niñas de rosadas mejillas en el jardín de la rectoría demuestra que muchos anglicanos son protestantes sanos en ese punto. Estoy persuadido de que muchos sacerdotes dentro de la Iglesia de Roma predican más evangelio y lo entienden mejor que estos pretendidos sacerdotes dentro de la Iglesia de Inglaterra. Lo peor de todo es que la rama del sacramentalismo en la Iglesia establecida no es como el muérdago o el hongo que crece sobre un roble, sino que es una rama verdadera y legítima del tronco paterno. No hay hombre viviente, ni lo ha habido ni lo habrá, que crea todo el contenido del libro de oración común en su significado natural. La única manera de hacerlo es por medio de alguna artimaña que habían pedido prestada a una mula que no andaba si no le decían palabras soeces. No queriendo ninguna de ellas ser tan profana como para pronunciar esta clase de palabras, la una pronunciaba la primera sílaba de la palabra francesa, sacré, y la otra la terminaba, y así entre las dos hacían andar la mula. Lo mismo debe ocurrir con la fe en el libro de oraciones. Nadie puede creerlo todo entero. Posiblemente entre la Iglesia alta, la baja y la liberal pueden creerlo. Pero si me obligaran a punta de bayoneta a certificar que uno de los partidos era 1 gramo o 2 más consistente con el libro de oraciones que los demás, tendría que declararme en favor del bando de la Iglesia alta. Es cierto que los artículos están en contra de ellos, pero ¿qué son los artículos? Quizás se leen solamente una vez en la vida. El mal está en el catecismo y en el libro de cultos que se usan constantemente. No tenemos que vernoslas con un mal parasitario, sino con una rama natural de la vida nacional que permanecerá en tanto que el libro de oraciones no sea revisado. ¿Y cuándo será revisado? Además, este mal es sostenido por hombres que tienen un propósito. Son realmente fervorosos. Creo que entre ellos hay un residuo, a pesar de su ceremonialismo y momerías, de verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Junto a ellos hay un ejército de meros creyentes en posturas, mascaradas, colgaduras y demás desatinos. Mas, no obstante, hay un grupo de almas llenas de gracia, cuyo espíritu afable se expresa en himnos sagrados y en manifestaciones devotas tocantes a nuestro Señor, al estilo de Herbert, que lamentaríamos no haber llegado a conocer. Como grupo son fervorosos, recorren mares y tierras para hacer un prosélito, y son grandes los sacrificios que hacen por la causa que han abrazado. Este sistema, hermanos míos, está muy bien atrincherado, pero tienen que desalojarlo. Esta superstición está asimismo en armonía con la idolatría innata del corazón humano. Ofrece satisfacción a la vista y al gusto, presenta un sacerdote visible y unos símbolos externos por los que el corazón caído del hombre suspira. Propone ahorrar a los hombres la necesidad de pensar ofreciendo un culto externo y presentando un sacerdote que practique la religión en lugar de ellos. Pero, qué lástima que sea así. Aparta al hombre de lo real y lo espiritual. Le da consuelo sin verdadera regeneración y le estimula dándole esperanzas, aunque no se haya entregado a la justicia de Cristo. Un segundo mal, que considero igualmente terrible, es la abundancia de incredulidad. No hablo ahora de aquel tipo de infidelidad vasta que se mofa de las Escrituras y blasfema del nombre del Señor nuestro Dios. No hay mucho mal en este tipo de diablo. Es demasiado negro. Se ve demasiado claramente que es un espíritu del infierno. Anda actualmente suelto un espíritu más peligroso que se introduce en las iglesias no conformistas. Sube a sus púlpitos y pervierte de modo notable el testimonio de algunos que se tienen por algo y que son considerados como líderes por los que se cuentan como hombres de cultura e intelecto. Macaulay decía acertadamente que la teología es inmutable. Pero estos hombres están continuamente contradiciendo tal opinión
de la manera más práctica, pues su teología varía tanto como los vientos. Se ríen de los límites doctrinales y desprecian las enseñanzas precisas. Su consigna es progreso, y la oímos repetida hasta la saciedad. Estamos muy lejos de negar que los hombres deberían progresar en el conocimiento de la verdad, pues esta es precisamente nuestra meta. Y por la experiencia, el estudio y la enseñanza del Espíritu Santo, confiamos que en humilde medida estamos progresando. Pero las palabras necesitan ser interpretadas. ¿Qué se entiende por progreso en este caso? ¿En qué sentido se mueve? Con demasiada frecuencia es un progreso alejándose de la verdad, lo cual, interpretado, significa avanzar hacia atrás. Hablan de un pensamiento más elevado, pero es un subir hacia abajo. Es preciso que use sus términos y hable de progreso, pero su progreso es alejarse de y no ir hacia el lugar que deseamos. Evidentemente es un progreso alejándose de la utilidad. Nos invitan a seguirles en su avance hacia un socinianismo estéril, pues esa es la dirección de la nueva teología, o hacia algo peor. Conocemos en nuestros tiempos ciertas antiguas capillas que están cerradas, donde la hierba crece ante sus fachadas y cuya puerta ostenta el nombre de Capilla Unitaria Bautista. Aunque se ha dicho que el que hace crecer 2 briznas de hierba donde antes crecía una, es un benefactor de su raza. No deseamos vaciar nuestros bancos para cultivar más hierba. Estamos pensando en ciertas otras capillas que aún no han llegado a tal consumación, en donde las arañas moran en deleitosa tranquilidad, los bancos son más numerosos que las personas, y aunque una subvención mantiene abierta la boca del ministro, hay pocos oídos abiertos a quienes dirigir la plática. Es cosa cierta que Cristo no es levantado allí, pues no atrae a todos los hombres a sí mismo. No hay fuerza atractiva, ni poder, ni tampoco influencia beneficiosa. Es una religión escarchada y no tenemos el menor deseo de hacer una excursión por aquel mar de hielos perpetuos. Deseamos decirle al predicador: Señor, es usted inmensamente listo. A menudo que nos preguntamos, ¿cómo una sola cabeza puede llevar todo lo que usted sabe? Pero con toda su inteligencia, no podemos renunciar al antiguo evangelio, pues los resultados de su predicación no nos fascinan. ¿Dónde están sus convertidos? ¿Dónde están sus oyentes? ¿Dónde estarán pronto los miembros de su iglesia? Handel en una ocasión tocaba el órgano en una iglesia rural, y al final del culto, tocó voluntariamente una pieza de tal manera que la gente se entretenía para poder oírla. El anciano organista estaba indignado y dijo: «Haga el favor de dejar el órgano. Usted no sabe tocar de modo que la gente se vaya. Déjeme hacerlo a mí». Estos caballeros progresistas saben ciertamente hacerlo de modo que la gente se vaya. Sus dones de dispersión son sorprendentes. Aplíquenlos en cualquier comunidad cristiana fervorosa y vean si no se esparce y divide. Introdúzcanlos en cualquier ciudad que escojan, y aunque al principio sean atractivos, pues algunas personas son atraídas por cualquier novedad, aunque sea errónea, después de corto tiempo, al no haber vida, no habrá poder para retener a la gente. Recordamos el experimento de Daventry bajo aquel hombre eminentemente bueno, el Dr. Doddridge, y no nos sentimos inclinados a repetir la prueba en caso alguno. Era un hombre que no dogmatizaba a los queridos jóvenes que iban a su colegio, sino que adoptaba el plan de dejar que se enteraran de los argumentos que se presentaban en ambos sentidos, para que eligiesen por sí mismos. El resultado fue tan desastroso como si se hubiese enseñado el error, pues no hay nada peor que la tibieza en lo tocante a la verdad. El no conformismo quedó debilitado por un liberalismo apocado, y tuvimos una congregación de socinianos con la cual el no conformismo casi expiró. Tanto los bautistas generales como los particulares han quedado hartos de esta mala levadura, y no nos sentimos predispuestos a usarla de nuevo en el pan del pueblo. Además, se nos invita a seguir la orientación de hombres que no tienen aptitudes para ser líderes. He esperado con mucho interés ver si el pensamiento moderno debía producir un hombre,
un hombre de talla, de mente profunda y genio filosófico. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre que fundará escuela y arrastrará a sus compañeros? Un hombre que haga temblar a los ortodoxos, un gran Goliat que esté por encima de sus compañeros desde los hombros para arriba. En verdad, hay algunos que creen tener poder, y lo tienen entre los jóvenes cuyos mostachos están a punto de desarrollarse, pero no tienen influencia sobre los que leen sus Biblias, han tenido experiencia y están acostumbrados a probar los espíritus. Las grandes luminarias son, o creen serlo, los hombres literarios que pergeñan, en ciertas revistas, artículos a modo de oráculos para la élite. Me pregunto cuántas se venden de estas preciosas revistas, pero desde luego, eso tiene poca importancia, porque la calidad de sus lectores es tan elevada. Fíjense los aires que se da aquel porque lee una revista. ¿Son estas cosas de veras tan de inteligentes? Yo no lo veo. He oído decir que los escritores evangélicos producían perogrulladas. Creo que así es, pero seguramente nunca se ha escrito más hojarasca mojada que la que se publica hoy día en oposición a la fe ortodoxa. Lo que pasa es que viene revestida de una jerga tan latinizada que su poca claridad parece profundidad. Si tienen el tiempo y la paciencia de leer un poco lo que los hombres del pensamiento moderno escriben, no pasará mucho tiempo sin que se cansen de su palabrería, de sus remedos, de herejías antiguas que pretenden pasar por pensamientos originales y de sus llanescas engañosas. Basta un hombre de poder para aplastarlos como vasos de alfarero, pero el resultado sería tan solo piezas de alfarería rota. Muéstrennos un hombre a quien valga la pena seguir, decimos, y entonces no le seguiremos, pero lucharemos con él. De momento, no es probable que abandonemos a Calvino, a Pablo y a Agustín por seguirles. Hermanos, ¿no nos invita fervorosamente a apartarnos de las creencias anticuadas de nuestros antepasados a causa de los supuestos descubrimientos de la ciencia? ¿Qué es la ciencia? El método por el cual el hombre trata de ocultar su ignorancia. No debiera ser así, pero lo es. Hermanos míos, no tienen que ser dogmáticos en teología porque es impío, pero para los científicos es lo correcto. No tienen que afirmar las cosas con mucha energía, pero los científicos pueden afirmar osadamente lo que no pueden demostrar y pueden exigir una fe mucho más crédula que la que nosotros poseamos. Ciertamente lo que ustedes y yo tenemos que hacer es tomar nuestras Biblias y moldear nuestras creencias de acuerdo con las variables enseñanzas de los llamados científicos. ¿Qué locura es esto? Especialmente cuando la marcha de la falsamente llamada ciencia en todo el mundo puede apreciarse siguiendo las falacias derrumbadas y las teorías abandonadas. Exploradores antiguos, en otros tiempos adorados, son ahora objeto del ridículo. La continua exposición de falsas hipótesis es un asunto universalmente notorio. Pueden descubrir dónde han acampado los eruditos por los residuos de suposiciones y teorías que han dejado, abundantes como botellas rotas. Así como los charlatanes que gobernaron el mundo en una época pasan a ser el escarnio de la siguiente, así ha ocurrido y ocurrirá con nuestros sabios y pretendidos científicos ateos. De todos modos, no recuerdan los hechos. ¿No se avergüenzan aún de usar estas palabras? Hechos maravillosos, hechos a medida y arreglados a su voluntad para desvirtuar los verdaderos hechos que la pluma de Dios mismo ha registrado. Permítanme que cite el folleto. ¿Está equivocado el libro? ¿Está equivocado el libro? Por Mr. Hell Smith, folleto digno de extensa lectura. Por ejemplo, profundamente enterrados en los depósitos de aluvión del delta del Nilo, fueron hallados ciertos fragmentos de alfarería. La alfarería, desde luego, indica alfareros, pero si Charles Lyell decretó que estos depósitos de fango tienen que haber necesitado 18,000 años para acumularse, y por lo tanto, tienen que haber habido hombres ocupados en las actividades de la vida civilizada, por lo menos 7,000 años antes de que la creación del hombre tuviera lugar según las Escrituras. ¿Qué prueba más clara podría desearse de que el libro estaba equivocado?
Pues ¿quién se atrevería a sospechar que Sir Charles Lyell cometa una equivocación en su trabajo? Sin embargo, sí había cometido una, pues en los mismos depósitos de fango, a la misma profundidad en que se descubrió esta alfarería preadámica, apareció también un ladrillo con la estampa de Mahoma. Y sin embargo, nosotros habíamos de cambiar de posición con respecto a la Biblia para ajustarnos a aquel hecho. Asimismo, en 1858 fueron descubiertos algunos trozos de pedernal de curiosa forma en lo que ha sido llamada la famosa caverna de Brixham. Enseguida se decidió que los pedernales presentaban signos de artesanía humana, y dado a que habían sido hallados junto a los huesos de animales extintos, se llegó enseguida a la conclusión de que se podía demostrar que el hombre tiene que haber existido en épocas remotas, y se dijo que estas evidencias habían revolucionado toda Europa occidental en cuanto a la cuestión de la antigüedad del hombre. La historia de estos pedernales es notable. Durante 14 años fueron guardados bajo llave en las salas de la Sociedad Geológica, pero la curiosidad pública quedaba satisfecha por las reproducciones de yeso que se exhibían en la caverna y por las descripciones ilustradas publicadas en un volumen imponente. De acuerdo con las pruebas así ofrecidas al público, parecía no haber duda de que estos pedernales llevaban las marcas de la mente y la mano del hombre. Asociando así a este con una raza de animales preadámica, la causa de la verdad tiene contraída una deuda de gratitud con Mr. Nicholas Whitley, secretario honorario de la Real Institución de Cornwallis, pues su agudeza le llevó a sospechar que había algo poco claro. Su perseverancia le condujo a confirmar sus sospechas y osadamente publicó el resultado que era sencillo, pero sugerente. Las reproducciones de yeso, los dibujos y las descripciones no eran reproducciones, dibujos o descripciones de los verdaderos pedernales hallados en la caverna. Con una o dos excepciones, los originales eran evidentemente ejemplares de pedernal puramente naturales, y las personas que han visto las piedras del paisaje y la maravillosa semejanza de rostros humanos en rocas inaccesibles, no estarán dispuestas a descartar la revelación entera porque una o dos piedras de forma curiosa hayan sido halladas en compañía de restos de animales extintos. Si la causa no hubiese sido tan débil, ¿qué necesidad habría habido de tratar de reforzarla y suplementarla, presentando al público falsas declaraciones? Con respecto a todos estos supuestos instrumentos, lanzas y puntas de flecha de pedernal, hallados en diversos lugares, sería bueno mencionar aquí la franca confesión del Dr. Carpenter. Nos ha contado desde la cátedra presidencial de la Real Academia que no pueden presentarse pruebas lógicas de que las formas peculiares de estos pedernales fueron dadas por manos humanas. Siguen estallando las burbujas y entre tanto aparecen más, y se espera que creamos en lo que venga y que esperemos con la boca abierta lo que va a aparecer. Mas nosotros no vamos a caer de rodillas adorando la imagen de la sabiduría humana, a pesar de todas las flautas, arpas, dulcémeles, semanarios, revistas trimestrales y profesores jactanciosos. Muéstrennos un hombre de ciencia digno de este nombre, y no le seguiremos si se atreve a oponerse a la verdad revelada. Pero muéstrennos uno en quien la generación próxima va a creer. Actualmente no hay ni uno vivo que se pueda comparar con Newton y otros genios que reverenciaban las Escrituras, y como resultado de la comparación quedan en meros farsantes. Vean, hermanos míos, tenemos que contender con la incredulidad, la científica y la otra, y debemos enfrentarnos con ella en el nombre del Señor. Otro mal manifiesto de nuestro tiempo es uno que no solamente es grave, sino en extremo molesto. Me refiero al espíritu de desintegración que infecta ciertas porciones de la Iglesia de Dios y causa mucha amargura y discordia en ciertos sectores. Hace años después de la conversión de un hombre, era corriente que de la manera más normal se uniese a aquella iglesia con la que más estaba de acuerdo y trabajase para el Señor en conexión con ella. Pero ahora suele ocurrir que el hermano no gusta de ir al lugar donde se reúnen la mayoría de los cristianos de la ciudad o el pueblo, sino que prefiere tener reuniones en su propia casa
para mostrar que le desagrada el sectarismo y que cree en la unidad cristiana. No deseando laborar con una organización reconocida, debido a que es denominacional, se siente obligado a formar una pequeña denominación propia. No quisiéramos impedir con espíritu enojado a estos hermanos por el hecho de que no van con nosotros, pero no podemos ocultar el hecho de que, trabajando solos de esta manera, se perjudican a sí mismos, debilitan nuestras iglesias y nos privan de los que deberían ser nuestros ayudantes más eficaces. Me temo que algunos tienen el concepto de que el trabajo fuera de la iglesia es más útil que los esfuerzos normales, pero confío que un poco de experiencia enseñará a muchos. La labor cristiana desconectada de la iglesia es como sembrar y cegar sin tener granero en que almacenar los frutos de la cosecha. Es útil, pero incompleta. Espero que el mal de las iniciativas ismaelíticas sanará gradualmente por sí mismo. Pero entre tanto prosigue y personas amantes y fervorosas son apartadas con diversos señuelos de la comunión con nosotros. Por otra parte, es cosa buena que algunos hermanos que estiman de sí que son algo, no siendo nada, tengan la oportunidad de hallar una esfera de actividad donde probablemente nos causarán menos dificultades que si estuvieran más cerca. Algunas personas, distinguidas por una especie de piedad que podría llamarse de a perra chica, son más felices que nunca cuando más pueden hablar. Les agrada oírse a sí mismos y cantar. ¡Cuán dulce el sonido! Estas personas están mejor en asambleas de su propio talante. Tenemos que enfrentarnos con esto y para algunos hermanos es una causa de pesar que les ha abrumado hasta lo más profundo del alma. Muchos pastores fervientes pueden dar testimonio de ello. El cuarto mal es uno al cual quiero llamar vuestra atención de modo muy especial. Es el desarrollo de la impiedad en el país, particularmente en dos formas que no debemos descuidar. Una de ellas es la creciente mundanalidad entre los que profesan ser cristianos. Se entregan a diversas extravagancias, costumbres, vestidos, artefactos y festejos lujosos, en los que gastan la sustancia de la cual han sido hechos mayordomos. Cuando un hombre da liberalmente para la causa de Dios, tengo por necio prohibir que gaste liberalmente en otros aspectos, pues los hombres suelen gastar en escala proporcionada. Sería absurdo presentar a un desgraciado avaro que no da nada a Dios ni a los hombres, como ejemplo de dador liberal. Pero hay demasiado gasto ostentoso a la vista, sufragado con el dinero del maestro, en placeres mundanos y diversiones dudosas, cuando no son más que dudosas. Algunos que son llamados ministros de Cristo incluso han defendido en nuestros días diversiones que los moralistas se han sentido inclinados a abandonar. Pero esperemos que tales ministros no volverán a cometer semejante equivocación. Es preciso que seamos cuidadosos, sabios y al mismo tiempo decididos en nuestros tratos con este mal creciente, pues de lo contrario, perderemos toda espiritualidad en las iglesias. Pero además de todo esto, ¿no han notado con horror el aumento del pecado nacional de la embriaguez en todo el país? Miren solamente la cuenta de las bebidas alcohólicas. Esa cantidad no es posible gastarla anualmente sin que se produzca una terrible retahíla de borracheras, crímenes, enfermedades y muertes. Hace 10 años, seguramente los hombres bebían bastante ya. ¿A qué debemos atribuir este consumo siempre creciente? El mal es positivamente aterrador. Considero la ley que permite la venta de vinos y licores en los colmados como una de las partes más malignas de la moderna legislación. Ha sido a veces sugerido y otras veces fomentado por este fácil y respetable método de obtener bebidas fuertes. El hecho de que las mujeres beban es repulsivo aún para los hombres que se sienten libres para entregarse a la bebida. ¿Es realmente más reprobable que las mujeres se emborrachen? Aparentemente sí, y la frecuencia del mal entre ellas demuestra que el cáncer de la bebida se va acercando al centro del cuerpo político. Estando en Francia en el carnaval de Menton, observé una y otra vez que no se veían signos de borrachera.
Durante todo el día, los campesinos y los ciudadanos se divertían con máscaras, música y confeti, diversiones propias de niños pequeños, pero no veía embriaguez y no creo que la hubiese. Sin embargo, Francia es un país papista. ¿No nos sonrojamos al pensar que nos lleve ventaja en una virtud tan corriente como la sobriedad? Uno de mis amigos me dijo, si este carnaval tuviese lugar en Inglaterra, estas gentes habrían estado bebidas antes de que empezara la procesión. Hace varios años, estando en la isla de Helgoland, observé con pesar que había una disposición que no permitía que más de 4 marineros ingleses desembarcaran a la vez. Y aún así, cada uno de ellos tenían que ir acompañado por un soldado hasta que volviese al barco. Vi marineros sanos y afables llegar a la pequeña ciudad y subir andando por la calle, pero cuán diferentes eran cuando volvían tambaleándose, y cuán difícil parecía hacerlos llegar a salvo al barco. ¿Acaso nuestros compatriotas van a convertirse en el escarnio de la humanidad por su embriaguez? El mundo empezará a abuchear a la iglesia cristiana a menos que se haga algo en este aspecto. Consideren el sufrimiento y la pobreza que son fruto del dinero malgastado en este vicio y el crimen que es inevitable secuela. El país entero humea ante el Señor y exhibe la corrupción de este pecado. Si los cristianos no hacen algo para detener este mal, ¿quién lo hará? Si los ministros no procuran con todas sus fuerzas aplicar un remedio, el mundo pensará que su clamor contra la incredulidad y otros males no es muy sincero. El que no clama contra el lobo, no es posible que esté enemistado con el león. He aquí, pues, los males. Ahora veamos cuál es el remedio. ¿Qué hemos de hacer para enfrentarnos con esta superstición, esta incredulidad, esta desintegración y esta creciente mundanalidad y embriaguez? Solo tengo un remedio para recetar, y es que prediquemos en verdad el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en toda su longitud y anchura de doctrina, precepto, espíritu, ejemplo y poder. Dar un solo remedio para muchas enfermedades del cuerpo es tarea de curandero, pero no es así en los asuntos del alma, pues el Evangelio está divinamente compuesto para enfrentarse con todos los males de la humanidad, por mucho que difieran unos de otros. Solo tenemos que predicar el Evangelio viviente, todo el Evangelio, para enfrentarnos con todos los males de la época. El Evangelio, si fuera plenamente recibido en toda la tierra, extirparía toda esclavitud y toda guerra, y eliminaría toda embriaguez y todos los males sociales. De hecho, no se puede concebir una plaga moral que el Evangelio no sane, e incluso los males físicos, ya que muchos de ellos nacen incidentalmente del pecado. Serían muy mitigados y algunos desterrados para siempre. El espíritu del Evangelio, haciendo que se preste atención a todo lo que se refiere al bienestar de nuestro prójimo, fomentaría reformas sanitarias y sociales, y así las hojas del árbol que son para la sanidad de las naciones, obrarían su propósito beneficioso. Aténganse al Evangelio, hermanos, y tendrán el único remedio universal e infalible. ¿Han leído de ciudades sitiadas en que los pobres habitantes han quedado reducidos a esqueletos y las fiebres y demás enfermedades, apenas conocidas en épocas de normalidad, han abundado? Cuando por fin la ciudad se rinde, si desean dar al pueblo algo que satisfaga todas sus necesidades, empezarán por darle alimentos. El hambre es lo que causa en el fondo la fiebre. El hambre ha causado las demás enfermedades, y cuando la constitución esté restaurada de nuevo por los alimentos, arrojará a la mayoría de los demás males. Den el pan de vida a la multitud, y las enfermedades y achaques de la humanidad caída quedarán divinamente eliminados. Estoy seguro de ello. Tenemos suficientes pruebas de que el Evangelio se enfrenta eficazmente con la superstición. En el libro de Apocalipsis leemos: Babilonia ha caído, y la vemos echada como una piedra de molino en la corriente. Pero ¿no era porque, como leemos un poco antes, vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra?
Entre el vuelo del ángel y la caída de Babilonia había una íntima relación. Si tuviesen que entrar en un lugar arruinado y no pudiesen soportar la gritería de las lechuzas y la presencia de los murciélagos, y desearan dispersarlos, si pudiesen hacer que la luz bendita resplandeciera en los recintos abandonados, los murciélagos y las lechuzas pronto huirían. Que las antorchas brillen en todos los rincones y las criaturas de las tinieblas abandonarán la escena. ¿Quieren terminar con la regeneración bautismal, la mentira entre las mentiras? Proclamen la regeneración espiritual por el Espíritu Santo y exalten la obra del Espíritu del Señor. ¿Quisieran que las almas vieran la ficción del sacerdocio romano y anglicano? Proclamen el sacerdocio eterno de nuestro gran Melquisedec. Si quieren acabar con la creencia de los sacramentos, proclamen la sustancia, de la cual las ordenanzas nunca pueden ser sino sombra. Verán que cuando ponen alimento sólido ante los hombres, estos se apartan de las cáscaras. Estando Dios por su Espíritu Santo entre ustedes, para darles la sabiduría de discernir entre las cosas que difieren. En cuanto al asunto de la incredulidad, hermanos míos, les doy testimonio de que la predicación del Evangelio sirve para enfrentarse con ella. Estaba hablando con un hermano ministro en lo tocante al número de jóvenes que caen en una forma u otra de falsa doctrina. Cuando le dije que me preocupaba muy poco en este aspecto, replicó: «Me parece que no. El calvinismo los aleja, no les da suficiente margen. Un hombre de este tipo no vendrá a oírle muchas veces. Pero yo me atrevo a decir que en cierto tipo de predicación se ofrecen palomares para que se posen las palomas de la duda, y no me sorprende que éstas vengan en gran número, como las aves a sus ventanas favoritas». Prediquen las doctrinas de la gracia, queridos hermanos, y los que no quieran a vuestro Señor serán cambiados o cambiarán a su ministro. Prediquen el Evangelio de modo muy decidido y firme. No importa lo que digan de ustedes, y Dios será con ustedes. Algunos quisieran que tratáramos la Biblia como si fuera un estrépito de campanas desde el campanario de una iglesia, que podemos hacer que diga lo que nos gusta. Pero nosotros proclamemos la verdad de la Escritura como la trompeta que da un sonido determinado, para que las gentes sepan que hay significado en ello y puedan aprender al mismo tiempo cuál es el significado. Ofrezco a los progresistas un lema para esculpir en sus escudos que espero me agradecerán. Es el siguiente: siempre aprendiendo. Se jactan de estar siempre aprendiendo. Acéptenlo, caballeros, pero úsenlo todo. Siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Ellos mismos confiesan que no llegan a un conocimiento definido, pues siempre nos están diciendo que lo que predican hoy quizá lo repudien mañana, pues hay un proceso de desarrollo en marcha, de modo que, habiendo comenzado con la ostra del calvinismo, pueden aún alcanzar la virilidad superlativa del ateísmo. Pues, ¿en qué otro lugar se detendrá? Prediquen la verdad con todo su corazón a medida que Dios les enseña, y quedará detenida esta plaga. En cuanto a la desintegración, no conozco otra manera de mantener unido al pueblo de Dios como el darles abundancia de alimento espiritual. Cierto sencillo pastor decía que él ataba a sus ovejas por medio de sus dientes, pues les daba tan buen alimento que no podían hallarlo mejor, de modo que se quedaban con él. Sea esta nuestra costumbre según la ayuda del Espíritu Santo. Obremos también por medio de nuestra predicación para que la comunión en la iglesia sea mucho más real. ¿No hemos oído muchas veces la observación, quizá perdonable, de «no voy a asistir más a una reunión administrativa»? ¿Por qué ha de ser así? Hay una antigua anécdota que me serviría de ilustración. Un clérigo estaba enterrando un cadáver y no sabiendo si emplear la palabra hermano o hermana, en el culto, se volvió a uno de los acompañantes y preguntó: ¿es un hermano o una hermana? No hay el menor parentesco, señor, fue la pronta respuesta. Es solo una conocida. Siempre estamos hablando de amados hermanos y hermanas, pero mirándolo bien,
¿cuánta fraternidad verdadera hay en la mayoría de las iglesias? No se reduce todo a esto. No hay el menor parentesco, es solo una conocida. ¿Se extrañan de que las personas inicien pequeñas reuniones particulares donde esperan habrá un poco más de comunión? Traten de hacer que la comunión en la iglesia sea llena de vida y amor, predicando y viviendo el evangelio del amor y la fraternidad. Sean a su pueblo como un padre entre sus hijos o un hermano mayor entre sus hermanos menores, para que puedan ser el medio de bendición para ellos y al mismo tiempo luchen eficazmente contra el mal de la desintegración. En cuanto al terrible asunto de la embriaguez, creo que hay muchos alivios para la enfermedad, pero estoy igualmente seguro de que no hay ninguna cura completa y universalmente aplicable para ella, excepto el Evangelio. La mejor manera de lograr que un hombre sea sobrio es llevarlo al pie de la cruz. Es una cuestión práctica que vale la pena considerar, el decidir si para llevarlo allí no sería necesario que primero esté sobrio, pues no podemos esperar ver a los hombres convertidos cuando están borrachos. Quizás encuentren que es prudente usar con vigor todos los recursos que el movimiento en pro de la templanza ha ofrecido de modo tan amplio. Pero tanto si están de acuerdo personalmente en hacerlo como si no lo están. Si ven a otros combatiendo activamente contra el demonio de la bebida, aunque usen armas que no admiran, no los desprecien ni los traten de otro modo que como aliados. Que sus propios hábitos personales sean de los que tienden a vencer el mal y alentar a los que están laborando con ese fin. Que la corriente y el tono de su conversación sean siempre afables hacia el hombre que lucha contra este enemigo, aunque no venga a su plataforma, pues el enemigo es tan fuerte y devorador que no se puede despreciar ninguna ayuda honrada. Pero después de todo, el Evangelio es el arma especial del conflicto. Aunque pudiesen lograr que todos los hombres de Inglaterra firmaran una promesa de tal abstinencia, no podrían asegurar la sobriedad ni por algún tiempo, ya que las promesas suelen ser quebrantadas. Pero si los corazones de los hombres son cambiados y llegan a ser creyentes en el Señor Jesucristo, entonces, por gracia divina, el principio llegará a formar parte de la constitución mental. Las promesas serán cumplidas y los vicios abandonados. Hasta aquí les he llevado por el camino de la verdad en general, y ahora les daré unas cuantas exhortaciones prácticas. El antiguo evangelio hay que predicarlo, y no machacarlo como las tonadillas que salen de un organillo, mas debe ser predicado del mejor modo posible, y con la bendición de Dios, hemos de trabajar de tal manera en la iglesia, que tanto nosotros mismos como nuestros compañeros de membresía confirmemos el testimonio del evangelio, y estemos unidos de corazón para extenderlo. Para empezar, es preciso que tengamos más conocimiento del evangelio. No todos los ministros entienden el evangelio. Muchos de ellos que entienden sus elementos nunca han tratado de comprender y predicar el todo, y aún el que más lo conoce necesita entenderlo mejor. Es preciso que prediquen todo el evangelio. La omisión de una doctrina o de una ordenanza o de un precepto puede resultar muy perjudicial. Aun aquellos puntos que los demás consideran triviales, no lo han de ser para el hombre que pretende poner su ministerio a toda prueba. Por ejemplo, no dejen de ser fieles en cuanto al bautismo de los creyentes, pues si se omite esa parte de su testimonio, faltará un ingrediente esencial para enfrentarse con la superstición. Aunque a primera vista pueda parecer como si no tuviera importancia omitir una doctrina secundaria, no lo hagan. Pues dado que el Dios que la puso en la palabra es supremamente sabio, el que la omita no será prudente. Cumplan toda su misión, enseñándoles, dice el Señor, que guarden todas las cosas que os he mandado. Prediquen el evangelio al norte, sur, este y oeste, pero asegúrense bien de que predican todo el evangelio de la manera que Dios se los ha enseñado, y no prediquen otra cosa. Para realizar esto,
Estamos obligados a escudriñar y estudiar para conocer más y más de la palabra inspirada. ¿No han descubierto que el Evangelio es como una caverna en la que deben entrar llevando la antorcha del Espíritu Santo, que es el único que puede mostrarles todas las cosas? ¿No se quedaron asombrados al encontrarse en la primera cámara y ver su clara luz plateada? ¡Qué de tesoro en torno de ustedes! Pues las paredes eran lingotes de plata y el techo una filigrana de metal precioso. ¡Lo hallé! ¡Lo hallé!, exclamaban llenos de alegría. Pero en aquel momento, un ser resplandeciente les dijo: «Ven acá y te mostraré cosas mayores que estas». Pasaron por un portal hasta entonces no visto, y ante ustedes se abrió otra cámara más espaciosa que la anterior. El suelo, el techo y sus estalactitas eran todos de oro, oro puro semejante a cristal transparente. Y entonces dijeron: «Ahora sí que he entrado en el santuario más recóndito de la verdad». Sin embargo, aún había más que ver, pues aquel ser resplandeciente volvió a llamarles. Se abrió otra puerta secreta, y se encontraron en una vasta sala, donde ante ustedes piedras preciosas de todas las formas lanzaban destellos. Rubíes, jaspes, esmeraldas y amatistas rivalizaban en belleza, mientras que en una brasa de luz el terrible cristal y toda suerte de gemas selectas hacían brillar la caverna como 1000 firmamentos invadidos de estrellas. Entonces sí que se maravillaron. Y ahora, quizá habiendo visto tales tesoros, opinan que no queda nada. Pero ningún mortal ha visto plenamente la gloria de Dios todavía, y el Espíritu Divino espera llevarles por el estudio y la oración a una visión aún más clara de las cosas profundas de Dios. Para predicar bien el Evangelio, es preciso que tengamos tal conocimiento de él que seamos experimentados de modo práctico en él. Es preciso que lo tengamos en el corazón y también, como se dice vulgarmente, a flor de labios. Tenemos que ser ricos para poder esparcir tesoro. Debemos ser escribas bien instruidos para poder enseñar. Ocupémonos de esto, amados hermanos, y si alguno de ustedes ha menospreciado sus estudios privados y su comunión con Dios, y ha suprimido el escrutinio de la palabra, le ruego que no lo haga, pues pueden echar mano por un poco de tiempo de las provisiones que tienen, pero pronto se acabarán o se enmohecerán. Recojan maná fresco cada mañana, directo del cielo. El maná sacado del homer de un hermano está muy bien si no puedo ir donde cae, pero la regla de Dios es que cada uno llene su propio homer. Tomen prestado de los libros si quieren, pero no prediquen libros, sino la palabra viva. Adquieran muchos conocimientos espirituales y adminístrenlos a su pueblo. En segundo lugar, es preciso que procuremos tener una relación más profunda y más experimental con el Evangelio. La palabra experimental ha sido manufacturada por la teología, pero no es correcta, pues la verdadera religión no es ningún experimento. Indiscutiblemente, es un hecho bien comprobado, una fuerza cuyo resultado puede predecirse sin riesgo, pues no hay causa que garantice su efecto con más certeza. Lo que nosotros queremos decir es experiencial, que es producto de la experiencia, y perdónenme lo feo del término que acabo de inventar. ¿Conoce uno realmente una verdad evangélica hasta que la conoce por experiencia? ¿No es esta la razón de que los siervos de Dios tengan que pasar por tantas pruebas para que realmente puedan aprender muchas verdades que de otro modo no se pueden asimilar? ¿Aprendemos mucho en los días de sol? ¿No nos aprovechan mucho más los tiempos tormentosos? ¿No han descubierto esto que sus enfermedades, sus aflicciones, sus depresiones de espíritu les han instruido en muchas cosas que la tranquilidad y los deleites jamás han susurrado a sus oídos? Supongo que deberíamos aprender tanto por medio del gozo como por medio del pesar, y espero que muchos de los mejores siervos del Señor lo hagan así. Pero es una lástima que otros no lo hagamos. Hay que llamar a la aflicción
para que venga a enseñarnos a fuerza de latigazos. El ministro que manipula la palabra de Dios como quien la ha probado y experimentado es pronto conocido por su congregación. Aún el inconverso reconoce el tacto del experto cirujano de almas. Si una mujer que antes nunca hubiese cuidado a nadie viniera a tu cabecera para atenderte durante una enfermedad, lo descubrirías sin que te lo dijeran. Pero fíjate en la enfermera experimentada. Observa de qué manera tan admirable prepara tu almohada, qué arte para colocar los vendajes, qué suaves son sus dedos cuando toca la herida. Y si alguna vez se ha visto afligida como tú lo estás, ¿de qué manera tan grata sabe decir: yo sé lo que usted está sufriendo, entiendo lo que le pasa, he pasado por lo mismo? Sí, ¿te das cuenta que esta enfermera es precisamente la que necesitabas? Hay una manera de hablar del Evangelio, sus privilegios y deberes, en un estilo que no llega al corazón. Una vez leí la siguiente crítica acerca de un predicador. Creo que no era justa al serle aplicada, de modo que no mencionaré su nombre, pero las observaciones eran las siguientes. Predica como si uno no tuviera ni padre ni madre, ni hermana ni hermano, ni esposa ni hijos, ni luchas ni esperanzas humanas. Como si el gran objeto de la predicación fuese llenarle a uno de pedantería bíblica, en vez de hacerle a uno mejor, más sabio, más fuerte que antes. No debes temblar por miedo a que toquen las fibras de tu corazón y que tu pecado favorito se musite ante la santa indignación del predicador. Este se encuentra sumergido en Génesis o en Apocalipsis y te está contando lo que hizo el primer hombre o lo que hará el último. Es posible que te dé un credo bíblico y correcto, pero que no te interesa, pues no posee vida, ni amor, ni poder. Está perfectamente adaptado al vacío como lo está esta gigantesca Babel de competencias, crímenes e injusticias en que vivimos y nos movemos. Esta crítica se aplicaría con justicia a muchos predicadores. No tratan el Evangelio como algo práctico o como asunto real que concierne de modo inmediato a sus oyentes. Si el Evangelio se refiriese tan solo a ciertos seres semisalvajes de la selva australiana, tales predicadores no podrían presentarse menos interesados. No podemos esperar de ellos un sermón convincente sobre una experiencia, ni siquiera el Evangelio sencillo, a menos que en alguna ocasión se dignen condescender a hablar de la depravación de la clase baja. Pero esto nunca será suficiente. No, es preciso que tengamos una experiencia personal de las cosas de Dios. En cuanto a nuestra propia depravación, es preciso que la sintamos y la lamentemos. Y en cuanto al glorioso poder de la gracia de Dios y las maravillosas riquezas de Cristo, hemos de proseguir dándonos cuenta de ellas en nuestras almas, cada vez más, si es que hemos de predicar con poder y combatir los males de la época. En tercer lugar, debo decir que es preciso atenerse al Evangelio más continuamente. No conozco ningún auditorio a quien sea menos necesario decir esto que al que ahora me escucha. Pero aún así, permítanme que les diga, despierten sus mentes puras en el recuerdo. Vale la pena despertar lo que es puro. Lo impuro es mejor dejarlo. Ya que ustedes tienen estas cosas, permítanme que les anime a tenerlas más abundantemente. Muy a menudo deberíamos enseñar los simples rudimentos del Evangelio. Es asombroso después de toda la predicación que ha habido en este país, cuán poco del Evangelio es entendido por las masas. Son aún niños y tienen necesidad de que se les cuente el ABC del Evangelio de Cristo. Aténganse pues a estos temas, los que salvan el alma, los que son prácticamente útiles para el pueblo. No se separen de la cruz de Cristo. Señalen continuamente al sacrificio expiatorio y a la doctrina de la justificación por la fe, que cuando se predican debidamente, no se van jamás privados de la aprobación divina. Todas las verdades son importantes, que cada uno tenga su correspondiente lugar,
pero no permitan que ninguna verdad secundaria les aparte de las primordiales. Aristóteles, en su Historia Natural tan maravillosa y poco natural, nos cuenta que en Sicilia, la hierba de los bosques y los campos tiene tal fragancia que los perros pierden el rastro de su presa y no pueden cazar. Tengamos cuidado con estas hierbas. En nuestras mentes, especialmente la mía, sentimos una gran fascinación por la poesía, la verdadera ciencia, la metafísica y otras cosas semejantes. Pero confío que ustedes demostrarán ser perros de tan fino olfato que ninguno de estos perfumes les impedirá seguir de cerca las almas de los hombres que traten de cazar por encargo de su maestro. Sin duda, muchos se desvían de la empresa principal. Creen haber crecido más que los demás cristianos, mas ustedes no sean como ellos. Había una mujer que estaba muy ocupada sacando de su casa en llamas los cuadros y muebles de más valor. Hacía rato que se afanaba por salvar sus pequeños tesoros cuando, de repente, se dio cuenta que faltaba uno de sus niños. Había sido abandonado en la casa incendiada, y cuando la madre se lanzó a buscarlo, hacía rato que aquella habitación se había consumido, y el niño había, sin duda, perecido. Entonces se retorció la mujer las manos y gimió lastimeramente pensando en su locura. Deseaba maldecir todos los muebles que había salvado. Anhelaba haberlos perdido todos, porque al preocuparse por tan pobres objetos, había perdido a su hijo. Del mismo modo, todas las pequeñas curiosidades de la ciencia, los refranes singulares, no harán sino acusar su conciencia si permiten que las almas de los hombres perezcan. Es preciso que las salvemos, y es infinitamente mejor que las docenas de admirables discursos sobre un punto difícil reposen hasta que estemos muertos, y no las saquemos para malgastar docenas de domingos cuando las almas preciosas están esperando las buenas nuevas de misericordia. A menudo me he preguntado por qué han sido predicados ciertos sermones. ¿Qué designio tenía el predicador al prepararlos? No quisiera sospechar que los predicadores deseen exhibirse. Sin embargo, no sé qué otra cosa estaban haciendo. Calígula ponía sus legiones en marcha a tambor batiente y sonido de trompetas y desplegaba las águilas y los estandartes para ir a la playa a recoger conchas de mar. Hay sermones de este tipo. Baten los tambores, suenan las trompetas, ondean las banderas y se recogen conchas de mar. Se cuenta una hermosa historia sobre el famoso Bernardo. Predicaba un día a una congregación exhibiendo maravillosa elocuencia y poética dicción. Los dejaba a todos embelesados. Pero cuando terminó el sermón, se observó que Bernardo se marchaba inquieto. Anduvo por el desierto, pasó la noche solo, ayunando a causa de su tristeza. Al día siguiente, en el momento de la predicación, estaba a punto para otro tipo de discurso, y al oírlo las personas refinadas que le habían escuchado el día anterior no quedaron muy impresionadas. Mas los pobres entendieron sus palabras y las bebieron. Y aunque tuvo que oír las censuras de los críticos, se observó que salía con una sonrisa en el rostro y comía su pan con el corazón lleno de gozo. Cuando alguien le preguntó cuál era la causa, dijo: «Ayer prediqué a Bernardo, pero hoy a Jesucristo». Ustedes, hermanos míos, se sentirán dichosos cuando les hayan predicado a Jesús, y aunque algunos frunzan el ceño, dormirán plácidamente, pues su Maestro les habrá aceptado. Así pues, cíñanse más y más al Evangelio. Prediquen a Cristo y solo a Cristo, sacien a las gentes, aunque algunos digan que les marean con el Evangelio. En cada comida, presenten la sal sin prescribir cuánta. Si no les gusta, y hay ciertamente criaturas que no pueden soportar la sal, denles aún más, pues esto está de acuerdo con la mente del Señor. Quisiera añadir que en nuestra predicación es preciso que seamos cada vez más activos y prácticos. Este párrafo que les acabo de leer tocante a cierto teólogo nunca ha de ser cierto en lo referente a nosotros. Tenemos que predicar como hombres a hombres, no como teólogos ante el clero y la nobleza.
No es útil disparar su fusil hacia el cielo cuando su objeto es perforar los corazones de los hombres. Es un ejercicio harto visto para que necesitemos repetirlo. Su trabajo es cargar directamente contra el corazón y la conciencia. Disparen al centro mismo del enemigo. Busquen el efecto. Ustedes dicen, pensábamos que no conviene hacer eso. Ciertamente no conviene en la acepción pervertida del término, pero en el buen sentido. Efecto sobre la conciencia y el corazón. Les recomiendo, busquen el efecto. Algunos predicadores me recuerdan los famosos juglares chinos que no hace mucho tiempo se anunciaban por todas partes. Uno de ellos se colocaba contra la pared y el otro le lanzaba varios cuchillos. Uno de los cuchillos se clavaba en el tablero exactamente por encima de su cabeza y otro junto a su oreja, mientras muchas otras de estas armas mortales vibraban bajo sus sobacos y entre sus dedos. Admirable arte para lanzar un arma con tal precisión y sin fallar nunca. ¿Cuántos entre nosotros tenemos la maravillosa habilidad de fallar? No teman, dice el predicador, nunca personalizo. Estate quieto, amigo mío. Abre los brazos, extiende los dedos. Tu ministro ha practicado mucho y sabe cómo evitar el causar la menor molestia con el uso de verdades demasiado personales. Hermanos, cultiven este arte si desean ser reprobados, y que sus oyentes se pierdan también. Pero si desean ser medio de salvación para ustedes mismos y para los que los oyen, clamen al Señor pidiéndole fidelidad, sentido práctico y poder para conmover de veras los corazones. No jueguen nunca a predicar ni anden con rodeos. Vayan siempre al grano. Plutarco nos cuenta que 2 hombres en Atenas que fueron nombrados para ocupar un cargo público. Uno de ellos era famoso por su oratoria y para ganar las elecciones describió lo que podía hacer y haría si los ciudadanos lo elegían. Los habría embelesado con sus bellas promesas si no le hubiesen conocido demasiado bien. Su rival era hombre de pocas palabras y dijo simplemente: todo lo que este hombre ha dicho es lo que yo voy a hacer. Sean pues esta clase de hombres, no habladores de la palabra solamente, sino también hacedores de ella. ¿No han oído docenas de sermones acerca del Evangelio y de lo que el Evangelio ha de hacer? ¿No es una gran cosa describir gloriosamente en una reunión pública lo que el Evangelio ha hecho y lo que hará, aunque ustedes no hayan contribuido en nada al grandioso resultado? Pero ¿de qué provecho es predicar acerca del Evangelio? Prediquemos el Evangelio mismo. No esperen alarmar al enemigo describiendo un cañón Krupp, mas emplacen su artillería y abran fuego. No se contenten con describir la convicción de pecado, sino laboren para producir en el poder del Espíritu la convicción inmediata. No se den por satisfechos pintando la paz que viene después de haber creído, mas prediquen la verdad que los hombres han de creer, para que, en efecto, obtengan la paz que describen. Necesitamos más de la predicación que yo llamo activa y menos de la que llamo discursiva. Pongan manos a la obra con firmeza, encarándose con los hombres aunque tengan que agonizar. Muéstrenle su pecado, preséntenselo y digan: pecadores, ¿no es esto pecado? ¿Tan ciegos son que no pueden verlo? Si no lo ven, lloraré su ceguera y oraré al Espíritu eternamente bendito, pidiéndole que abra sus ojos. ¿No ven a Cristo, pecadores? Yo lo he visto. Fue la visión más bendita que jamás he contemplado, pues sus heridas son mi sanidad y su muerte es mi vida. No tengo nada que mostrarles sino a Cristo, mi Maestro, pero una mirada a Él les salvará. Oraré para que el Espíritu Santo les ilumine, pero si no entienden, será culpa de su mente y no de mi lenguaje. Hemos oído sermones en que el ministro oraba a Dios para que salvara almas, pero a menos que él se hubiese apartado de sus acostumbradas leyes de actuación, no era posible, ni siquiera para el Dios Todopoderoso, usar tales discursos para semejante propósito, pues consistían en meros juegos de palabras o en una exposición de opiniones insignificantes, cuando no un sistema filosófico para explicar con demasiada facilidad la mente del Espíritu.
Oren al Señor para que Él salve a sus oyentes, y luego diríjanse a ellos como si ustedes pudieran salvarlos. Confíen en Dios, y luego empleen argumentos tan lógicos y llamamientos tan patéticos que conmuevan el corazón de tal manera que si los efectos dependen de las causas, estos efectos se produzcan al tiempo que la mano de Dios está con ustedes. Apenas necesito añadir que es preciso que seamos más y más sencillos y claros en la predicación del Evangelio. Creo que ya somos bastante claros y sencillos, pero a veces los jóvenes son fascinados por algún famoso predicador cuyo estilo es grandilocuente, sublime o complicado. Ven lo magnífico que resulta, se maravillan, y llega el momento en que piensan en probar también aquel estilo. De modo que se colocan las botas de 7 leguas, que les resultan tan grandes que podrían vivir en ellas, y el resultado es ridículo, pero aún espiritualmente inútil. Cuando un hombre trata de ser sublime a base de frases detalladas, dicción pomposa y maneras grandilocuentes, el fracaso será inevitable. También hay la tendencia entre los jóvenes a usar excesivamente las citas poéticas. Hay jóvenes muy refinados que probablemente nacieron con una rosa en los labios y un ruiseñor cantando junto a su cama, y parecen estar destinados a lo sublime y hermoso. La brisa les trae de los montes de Arabia la dulce fragancia de los pensamientos poéticos. Era pensando en un hombre de esta escuela que Samuel Butler escribió: abrir su boca sin un tropo no podía aquel que usaba la retórica a porfía. Hermanos, este estilo es muy hermoso, pero no se dejen seducir por él. En cuanto puedan, eviten toda oratoria artificial o lo que simplones de hoy día toman por elocuencia. La palabra se está usando muy mal, pero en la acepción común del término, lo más detestable es la elocuencia. Hablen desde el corazón y no se preocupen por la elocuencia. No hablen como los oradores, hablen como amantes de almas y tendrán verdadera elocuencia. La oratoria que está aliada con la danza y que practica ante el espejo, que es aficionada a las citas clásicas y a los versos de sentido obscuro de poetas desconocidos, tienen que aborrecerla para siempre. Los pecadores que están pereciendo no necesitan tu poesía, necesitan a Cristo. Si eres poético, domina tu poesía y no te dejes dominar por ella. Lo que tienes que hacer es ser un medio para salvar almas, no lo olvides. Si los soldados pueden ganar una batalla y al mismo tiempo cantar melodiosamente, que no dejen de hacerlo. Pero si, pensando en la armonía, dejan de atacar eficazmente al enemigo, que cesen los cantos inmediatamente. Joven guerrero, monta enseguida sobre tu caballo, piensa que el púlpito es tu corcel y lánzate a la batalla hiriendo a diestra y siniestra con valor indomable. Y cuando regreses, tendrás más honra de tu maestro que el que se quedó en casa para adornar su armadura y salió por fin a despertar la admiración, pero regresó como aquel héroe tan poco glorioso de quien el poeta canta: el rey de Francia a un monte subió con 40,000 e igual bajó. Debo apresurarme a observar que, si hemos de conseguir que el Evangelio se enfrente con los males de la época, es preciso que sin falta lo ejemplifiquemos en nuestras vidas. Gracias a Dios, sé que en el caso de muchos hermanos de aquí, el Evangelio que predican es ilustrado en sus vidas por su abnegación y el sacrificio de sí mismos. Me encanta oír a un hermano decir: dejé mi posición para ocupar una en que mis ingresos serían inferiores, pues me di cuenta de que había ante mí una esfera de servicio más amplia y que no iba a edificar sobre los fundamentos de otros, sino a adquirir nuevos territorios para Cristo. Me glorío en la gracia de Dios mostrada en muchos de ustedes a causa de su celo, su paciencia en medio de la pobreza y su fe en Dios. El Señor les bendecirá. Es un verdadero deleite para mi alma pensar que el espíritu de los apóstoles y los mártires están en muchos de ustedes. Se sacrifican por Cristo y no hablan de ello, contentos de hacer grandes cosas aunque nadie lo anuncie. Adelante, hermanos, en nombre del Señor.
Espero que no habrán de sufrir más de lo necesario, pero que cuando sea necesario, acepten el sufrimiento con gozo. Si no podemos vencer sin perder unos cuantos hombres, no vacilemos ni un momento. Si no podemos tomar la posición enemiga sin llenar la trinchera de cuerpos muertos, saltemos adentro. No rehuyamos jamás la pobreza, el vituperio o el trabajo duro, mas determinémonos a que la antigua bandera sea llevada hasta el punto más alto de la fortaleza, y en el nombre del Señor Jesucristo, el error será hollado como la paja. Nuestra causa es digna del máximo celo. Si pudieran derramar su sangre en 1000 martirios cada día, la causa lo merece. Es la causa de Dios, la causa de Cristo, la causa de la humanidad. Hermanos, prediquen el Evangelio, predíquenlo todo y predíquenlo con el Espíritu Santo enviado del cielo. Y aún serán el medio de ayudar a salvar este mundo que perece, pero que Dios les dé gracia para vivir en el espíritu del Evangelio, o de lo contrario, fracasarán inevitablemente. Me temo que haya algunos ministros que llegan a un púlpito con la intención de quedarse allí. No hay manera de que se muevan de allí, ni tampoco de que hagan mover a la gente. A veces se me ha hecho la siguiente observación: algunos de sus hombres se mueven mucho. Sí, les contesto yo. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Me gusta el sacrificio de un hombre que se da cuenta de que puede irse y se va cuando puede hacer más bien en otra parte. Nunca se marchen ni se queden por razones egoístas, mas estén siempre prestos para la llamada de su gran capitán. Un anciano ministro escocés que iba cabalgando vio, según su propia descripción, algo que venía hacia él y que le alarmó en gran manera. Era un gitano cabalgando encima de un gran número de gavillas de leña que había cargado sobre su asno. El animal sobre el cual el ministro montaba se alarmó tanto como su jinete. Detuvo sus pies con firmeza, bajó sus orejas, y el ministro se preparó para la caída, de modo que cayó más fácilmente. Un amigo le decía: yo habría desmontado. Era una idea que nunca se le había ocurrido al ministro. Así le ocurre a algunos: se preparan por si su gente les echa, pero nunca se proponen irse por su propia voluntad. Sé que un hermano que no pertenece a nuestra conferencia dijo esto a los miembros de su iglesia cuando se estaban esforzando activamente en librarse de él. Fue el Espíritu de Dios el que me trajo aquí, y nunca me iré hasta que el Espíritu de Dios me lo indique. Y falta todavía mucho tiempo. Esta última frase hacía sospechoso todo lo anterior, pues indudablemente no podía predecir cuál sería el propósito del Espíritu. Hermanos, quédense o márchense. Vayan a África o a América o a Australia, o pasen desde aquí al extremo más lejano del país. Lo importante es que cumplan su ministerio y glorifiquen a Dios. Sean santos, llenos de gracia, orando siempre desinteresados. Sean como el Señor Jesús. Solo así serán consecuentes con el Evangelio que son llamados a predicar. Una cosa más. Tratemos de saturarnos del Evangelio. Siempre me doy cuenta de que puedo predicar mejor cuando consigo empaparme en mi texto. Me gusta encontrar un texto y descubrir su significado. Luego, después de haberme bañado en él, me deleito en echarme encima y dejar que me empape. Entonces el texto me ablanda, o me fortalece, o me hace lo que tiene que hacerme, y es entonces cuando puedo hablar de él. No es preciso que sean muy meticulosos acerca de las palabras y frases si el espíritu del texto les ha llenado. Los pensamientos surgirán y se vestirán solos. Satúrense de buenas especies y ellas les perfumarán. Una dulce fragancia emanará de ustedes extendiéndose en todas direcciones. Nosotros lo llamamos unción. ¿No les encanta escuchar a un hermano que siempre está en comunión con el Señor Jesús? Incluso si es por pocos minutos, un hombre así les restaura, pues, a semejanza de su Maestro, sus senderos rebosan grosura. Estén en la verdad y que la verdad esté en ustedes. Sean bautizados en su espíritu e influencia para que puedan impartir todo esto a otros. Si no creen el Evangelio, no lo prediquen.
pues carecen de las aptitudes esenciales. Pero aunque lo crean, no lo prediquen hasta que lo hayan absorbido como la mecha absorbe el aceite. Solo así pueden ser luz que arde y brilla. Personalmente, para mí, el Evangelio es algo más que un asunto de fe. Se ha entremezclado de tal manera con mi ser, que es una parte de mi conciencia, parte integral de mi mente que jamás podrá serme arrancada. La fe en el antiguo credo ortodoxo no es para mí ahora un asunto a elegir. Se me dice frecuentemente que tendría que examinar a fondo los diversos puntos de vista modernos que continuamente están apareciendo. Declino la invitación. Puedo olerlos y con eso tengo bastante. Nada percibo en ellos que glorifique a Dios o engrandezca a Cristo, pero sí mucho que sirve para hinchar la naturaleza humana, y protesto que el mero olor es suficiente para mí. Espero que las verdades del Evangelio se hayan convertido en su vida, la experiencia las haya incorporado a su ser. Cuando estén postrados por el dolor, nada les bastará sino las realidades de la gracia. Échenle filosofía a un corazón doliente y díganme si aliviará su agonía. Beban un trago de pensamiento moderno y vean si cura la desesperación. Vayan a la cabecera de los agonizantes cuando éstos se enfrentan con la eternidad y díganme si los principios de la escuela teológica pueden ayudar a los enfermos a morir en triunfo. Les exhorto a ceñirse al Evangelio antiguo y a dejar que sus almas se llenen de él, y entonces que ardan con él. Cuando la mecha esté saturada, apliquen la llama. El fuego de lo alto sigue siendo la necesidad de la época. Cuando el fuego empieza en una vasta pradera o en un bosque, todo lo seco y mustio debe desaparecer ante su terrible avance. Que Dios mismo, que es un fuego consumidor, arda siempre en ustedes como en la zarza de Horeb. En igualdad de condiciones, el que tenga más fuego divino es el que más hará. Ese elemento sutil y misterioso llamado fuego, ¿quién sabe lo que es? Es una fuerza de poder inconcebible. Quizás sea la fuerza motriz de todas las fuerzas, pues la luz y el calor del sol son el alma de la energía. No hay duda de que el fuego, tal como está en Dios y desciende sobre sus siervos, es una energía omnipotente. Quizá la llama consagrada los consuma, devorando la salud corporal por el exceso de ardor del alma. Del modo como una espada afilada desgasta la vaina, mas ¿qué importa? El celo de la casa de Dios comió a nuestro Maestro, y poca cosa es que también coma a sus siervos. Si por el exceso de trabajo morimos antes de alcanzar la edad promedio humano, desgastados en el servicio del Maestro, entonces, gloria a Dios, pues tendremos tanto menos tiempo en la tierra y tanto más en el cielo. Y suponiendo que seamos insultados, despreciados y difamados por causa de Cristo, gloria a Dios, porque tuvimos una reputación que perder por su causa, y bendito sea nuestro Señor, que nos tuvo por dignos de perderla. Ardan por dentro con perfecta consagración a Dios, y luego arderán con fulgor en el púlpito. Ahí tienen los males, hermanos. He tratado de presentárselos. No lo olvidarán. Pero solo tenemos un remedio para ellos. Prediquen a Jesucristo y hagámoslo cada vez más. Junto a la carretera, en la salita, en teatros, en cualquier parte. En todas partes prediquemos a Cristo. Escriban libros si gustan, y hagan todo aquello que esté en su poder además. Pero aunque no puedan hacer otra cosa, prediquen a Cristo. Si no visitan siempre a sus gentes, aunque ruego a Dios que no se les pueda censurar en este aspecto, no dejen de predicar el Evangelio. El diablo no puede sufrir la predicación del Evangelio. Nada le preocupa tanto como la predicación. El Papa no la puede tolerar. Nada le hace enfermar tanto como la predicación. La predicación es nuestra arma, de modo que úsenla continuamente. La predicación es el ariete del Señor, con el cual las murallas de la antigua Babilonia son sacudidas hasta sus cimientos. Síganla usando, hermanos. Continúen, prediquen, prediquen,
Prediquen y continúen predicando hasta que no puedan más. Y entonces vayan a cantar las alabanzas de Dios en el cielo y a anunciar a los ángeles las maravillas del amor redentor.